seguimiento. Estamos dando seguimiento a nuestra temática, que en este caso son los mecanismos pop-up. Estos mecanismos sabemos que son unos mecanismos que son increíbles, mecanismos que muchas veces los vemos mágicos porque sobresalen de la página. Y a muchos de ustedes me han estado mostrando ejemplos, me han estado mostrando también cómo van con sus páginas y eso me alegra mucho. Hemos tenido ahí varios recursos. Me preguntan, ¿puedo inventar mi propio mecanismo? Por supuesto que sí, puedes inventar tu propio mecanismo, puedes unir dos mecanismos, tres mecanismos o crear tu propio mecanismo. ¿Quieres que salga un dragón y tal vez no encuentras como un mecanismo que te guste? Sí, puedes tú crear ese mecanismo. ¿Puedo seguir la guía de otro mecanismo que no nos haya compartido usted en el libro, en los videos de ayuda? También podemos hacerlo. Si encontramos algún otro mecanismo que les funcione más, por supuesto que sí. Una de las cosas que ya sabemos es que estos mecanismos tienen muchísimos años de haber sido implementados. Empezaron casi hace 800 años. ¿Y cómo es que fue que comenzaron todos estos? Primero sabemos que no iban dedicados específicamente a niños. Empezaban de forma filosófica y no tenían realmente ilustraciones cuando empezaban estos mecanismos. Estos mecanismos servían para mostrar detalles, datos y hacer más fácil la lectura, como por ejemplo poner muchos más datos dentro de una página para que todo estuviera junto. Después de eso empezaron a evolucionar a manuales científicos, que ya empezaban a tener como ciertas ilustraciones, pero estas ilustraciones iban dedicadas también a los científicos y personas adultas. Y últimamente, ya cuando fue evolucionando, ahora los vemos muchísimo con los niños, los vemos en cuentos, vemos eh, también libros que son educativos, pero son muchísimas veces para llamar la atención, porque hace mucho tiempo este tipo de libros no es que deslumbraran por sus colores o por el diseño. Si vemos ahí en la pantalla, es un mecanismo que si bien es un mecanismo sencillo de hacer, la complejidad que estamos viendo acá con la temática es mucho mayor y ayudaba también a los filósofos, a los científicos, a, a tener todo en una misma página. Entonces no veíamos ilustraciones de castillos, de bosques, de dragones, de hadas, reinas, princesas, príncipes, no, ¿verdad? Entonces era lo que se utilizaba hace muchísimo tiempo, hace 800 años, este tipo de libros. Y como les digo, fuimos evolucionando. Hoy más que todo les tengo ejemplos, ejemplos para que podamos irlos implementando o si nos surge algún tipo de idea con estas ilustraciones, con estas fotos que les voy a mostrar, creo que nos va a funcionar. En nuestro caso, tenemos que representar algo muy teatral, ya sea una obra teatral, ya sea la historia del teatro, ballet que se dé en el teatro, ya sea que ustedes hayan leído un libro y quieren representar ese libro en una obra teatral. Prácticamente todos, casi todos los libros o muchas de las historias se han adaptado al teatro, al cine, ¿verdad? Entonces, este de acá es un circo, pero este circo está siendo visto desde el teatro. Entonces, no es muy diferente ver una carpa de circo como tal en donde, digamos, en un lugar donde está la carpa de circo, haber implementado el circo en el teatro. Entonces, una de las cosas que sucede en el teatro es que tras bambalinas o en el escenario mismo hay diferentes planos de cortinas. Vemos acá los diferentes planos de las cortinas que existen. Entonces, esto lo convierte en algo muy teatral. Esto podría ser una composición que podríamos utilizar. Otra de las cosas que caracterizan el teatro son las texturas, las formas, las profundidades. Vemos acá nuevamente se repite que tal vez es un mercado, pero vemos los diferentes planos de las cortinas justo como se representan en el teatro. Se ven como algunas decoraciones de estos teatros españoles. Si nosotros vamos al Teatro Miguel Ángel Asturias, también se ve bastante similar a lo que estamos viendo acá.
Es una representación de cómo se puede ver. Entonces, si vemos estos dos ejemplos, este donde está el Señor, el camino, los árboles, pues no se ve como una representación teatral, más bien se ve como que estamos dentro del bosque. Pero ¿qué pasa si yo quiero representar que mis personajes son del bosque, pero están en el teatro? Como les decía, no es estrictamente necesario que nosotros pongamos personas disfrazadas como se ven en el teatro. Pueden ser personajes como estos que estamos viendo, que son personajes cartoon, no tienen que ser humanoides, pueden tener dos, tres cabezas si ustedes quieren de altura, ¿verdad? Hablando de personajes, de creación de personajes, no tienen que ser disfrazados. ¿Pueden usar personas reales? Sí, también pueden usar personas reales. ¿Pueden tomarse ustedes fotografías y aparecen en el teatro? Sí. Entonces, la diferencia que estamos viendo acá es que nuevamente vemos implementaciones de las cosas que ocurren en el teatro, como las columnas, las famosas cortinas, títulos de bienvenida. Esto podría funcionar perfectamente para una portada, una página interior. El nivel de detalle ustedes lo deciden. Puede ser un mecanismo muy sencillo, pero, pero que la ilustración llame también la atención o el collage que vamos a hacer llame la atención. Hoy en día, a pesar del avance de las tecnologías digitales, los libros plegables siguen siendo populares entre los niños y adultos. Abrir un libro emergente es adentrarse en un mundo de detalles donde las historias cobran vida. Este video es muy cortito, que igual se los dejé ahí en la presentación para que ustedes lo puedan ver. Entonces, vamos a bajarle tal vez un poquito de volumen para que quiero que vean acá cómo es que se abre este libro, porque gracias a la portada se nota que es un teatro. Tiene personajes sueltos. Vean ahí el arlequín. Vienen dentro de un mini sobrecito dentro del libro. Entonces, esta es otra forma que si ustedes quieren implementar se puede hacer. Me gustó por eso. En la misma pasta, ven, acá tiene como una especie de sobrecito donde están los personajes, que es algo que ocurre muchas veces en el teatro. Los personajes tienen como mucho movimiento. Los mecanismos son sencillos, pero las ilustraciones son bastante interesantes. Entonces, se ven las cortinas que se despliegan de la portada y contraportada, y los personajes están sueltos, entonces se pueden manejar como cuando ocurre en el teatro. Entonces, estas más que todo son ideas. Ah, Sí, sí. disculpe, creo que una cosa, Ujú. los personajes en sí pueden ir sueltos, así como se ven ahí, sueltos o necesariamente tienen que ser focus. Eh, Mira, sí, pueden ir sueltos como los estamos viendo acá. Depende de qué es lo que tú quieras hacer. Esta es otra idea que yo les estoy dando. Pero, por ejemplo, acá en el establo se ven los caballos que están en el mecanismo. Pero como es un teatro, se van moviendo alrededor para ir contando la historia. Entonces está perfecto también si tú quieres hacer personajes sueltos y quieres hacer, por ejemplo, un dragón, que es tu mecanismo dragón. Y no necesariamente todo tiene que tener mecanismo. Puede haber un mecanismo sencillo y la ilustración que sea la más bonita. Esta es una idea para que la tomen ahí en cuenta si quisieran hacer algo como esto. Y en este caso no todo. Necesito, por ejemplo, poner las cortinas en todo, ¿verdad? Entonces, es algo que se puede implementar. Y al momento de mostrar el video se puede hacer algo como lo que estamos viendo en pantalla. Si nos damos cuenta, es un video que no dura tanto tiempo, dura como 2 minutos y medio minuto con los créditos. Entonces, sí es algo que podemos hacer. Esta es una idea. Esta es otra idea que me pareció bien interesante. Es un libro
que tiene mecanismos, miren lo grande que es el lomo de este libro, porque tiene mecanismos que son muy gruesos, más que todo habla de seres mitológicos, pero los mecanismos son bastante grandes. Este les compartí la semana pasada, uno de los mecanismos de este personaje que es Medusa. Lo que me encanta es que dentro del libro hay mini páginas que tienen otros mecanismos. Entonces, esto también lo pueden implementar, digamos, si quieren como algún mecanismo secreto o que ocurra algo dentro de las páginas, también es posible. Transformaciones de esos personajes me parece bien, bien interesante. Este mecanismo de Medusa es como el mecanismo de los triángulos y acá solo se fue agregando diferentes eh, decoraciones para que salieran las serpientes. Hay que cuidar esos mecanismos, hay que estudiarlos primero con papel bond para que cuando lo estemos probando veamos si funciona o no o hay que hacerle algún ajuste. Vean también el video que les compartí de doméstica. En ese video hay, hay muchos ejemplos de donde los están colocando y cómo los van armando. Ya he visto algunos que me mandaron, he visto que se van viendo bastante interesantes. No necesita tener texto al libro, pueden agregarle si lo creen necesario. Acá hay dos mecanismos, entonces estos dos mecanismos fueron unidos con el mecanismo del abanico, que el mecanismo del abanico es súper fácil de hacer y acá fue unificado el mecanismo del abanico. Si quisieran hacer más de tres mecanismos, se podría hacer algo como esto, y agregar ya sea una página más, si quieren agregar un mecanismo, porque me estaban preguntando, si terminamos el libro, ¿podemos hacer otro? Pues yo les diría que sí podríamos, pero lo ideal sería pulir bien los mecanismos para que llamen la atención, que al menos el mecanismo del centro, miren este de papel, a menos el mecanismo del centro sea el que llame la atención, que sea el mecanismo tal vez más grande o que tenga como más variedad o un detalle muy interesante en la ilustración. Entonces, no son tantos mecanismos, pero le podemos dedicar como un poquito más de tiempo. Este me pareció también bastante interesante, en donde sale el personaje de Drácula y sobresale. Entonces, esto es lo que llama la atención al momento de leer los cuentos infantiles, que antes, como vimos los ejemplos, no ocurría. No había tanto color, era todo más científico, más filosófico. Ok, entonces les voy a dejar esos videos para que ustedes tomen ideas, tomen ejemplos de qué pueden hacer. Y me preguntaban si un mecanismo, por ejemplo, se ve solo de frente en la parte de atrás, hay que pintarlo, hay que hacerle algo, no es necesario. Solo lo que se vea realmente en el papel. Entonces, acá les dejo más ejemplos. Lo interesante es que nos asombremos al ver el libro. Eso es lo que quiero que traten de causar. Imagínense que su libro va a ser impreso y lo que estamos haciendo nosotros acá es un prototipo y ese prototipo se va a reproducir en 10.000 copias. Entonces, evitar materiales que sean complicados de reproducir. Por ejemplo, me preguntaban si se puede usar el foamy. Realmente no, para un mecanismo no, porque el foamy va a pesar un poco más. Y si le agregamos foamy, por ejemplo, el papel, puede ser que pese de un lado más el mecanismo y tal vez nos funcionó al probarlo, pero si le agregamos ya algo mucho más pesado que el papel, puede ser que ya no nos funcione. Foamy podemos usar en portada y contraportada, que allí no habría ningún problema. Abrir un libro emergente es adentrarse en el mundo de detalles donde las historias cobran vida. Y aquí hay otros ejemplos. Este de acá más que todo es del cine, pero lo que me llamó la atención es que en el teatro también hay butacas, entonces se puede hablar también de cómo se ven
el público o cómo se ven las personas que van al teatro versus las personas que están en el cine, que en este caso tienen sus palomitas de maíz. eh, Vemos ahí que tienen algunos lentes tridimensionales. Este es otro ejemplo de un circo, pero que se puede implementar también en el teatro por las texturas, por las formas, textura de madera, en este caso que se puede hacer con papel, y agregar textura con crayón para darle un poquito más de volumen. Otros ejemplos de mecanismos sobresalientes, este que también es como de un teatro que me gustó mucho la representación porque es mucho como de la época de los años 20, donde podemos ver ese tipo de representaciones y ese tipo de paletas de color. Entonces, esto es lo más importante y yo creo que implementar nuestra creatividad, implementar la creatividad al momento de utilizar nuestros mecanismos. No importa que el mecanismo sea muy sencillo, pero si tenemos creatividad para presentarlo, creo que va a funcionar bastante bien. Si el mecanismo es sencillo, traten de que la ilustración sea impactante o que las fotografías o el collage sea impactante. Aprovechar el mecanismo central para darle la mayor importancia. ¿Esto por qué es? Porque el mecanismo central tiene el peso de la página izquierda y de la página derecha, entonces se abre completamente. Versus, por ejemplo, los primeros mecanismos o los últimos que van a poseer peso más de un lado. Entonces, el mecanismo central, por eso es el más grande o el que impacta más, porque va a tener como este tirón o este jalón por parte de página derecha y página izquierda, que va a hacer que caiga por la misma gravedad y que lo levante todavía más. ¿Preguntas hasta acá? Ok, todo claro. Buenísimo. Entonces, una pregunta que les quiero hacer. ¿Cómo van ustedes con los mecanismos? ¿Cómo van? ¿Calculan que estamos bien para la siguiente semana? Una pregunta que les quiero hacer ahí seriamente. Yo la verdad sí he intentado, bueno, he estado haciendo bastantes mecanismos, Ajá. pero me he dado cuenta que al momento de probarlos, como que los dejo muy pequeños y se me van rompiendo al momento de abrirlos. Entonces, Ujú. me está costando esa parte, pero ¿Y estás usando papel bond o estás usando cartulina para probar el mecanismo? estoy utilizando papel bond. Tal vez prueba con cartulina y no los cierres tanto. Tampoco los fuerces, no los abras tampoco demasiado, porque si quieres llegar a la orilla del papel, no vas a tener como que sí se puede llegar a romper. Y pégalos cerrados, no los pegues abiertos, porque eso también puede ser otro fallo. Si viste los videos de doméstica que les dejé ahí, dejan como casi todos los videos que les compartí, tanto los de YouTube como los de doméstica, cierran el mecanismo de forma cerrada. Entonces, pegas la primer pestaña, ya sea en la página derecha o en la página izquierda, y cierras el libro para pegar de forma libre, digamos que el mismo mecanismo se acomode, y eso va a hacer que no lo fuerces a abrirse. Entonces, creo que, ¿cómo? Ambas partes. O sea, que se peguen cerrados. Que se peguen cerradas. Una parte la puedes pegar abierta. La segunda parte de la página, por ejemplo, pegas esta parte de acá. Y la segunda parte de acá, como está libre, la vas a pegar cerrada. Digamos, la pestañita la pegas cerrada, aunque se te mueva unos milímetros, porque tal vez tú la estás pegando abierta. Entonces, si pegas el mecanismo abierto, puede ser que te funcione, pero al momento de cerrarlo ya no va a funcionar. Entonces lo estás forzando. Ok, ok, gracias. Creo que eso es lo que está pasando. Sí, probablemente porque sí los estoy pegando abiertos. Mira los videos, hay varios videos que les compartí, entonces déjame ver si tengo acá la página a la mano. No sé si alguien más tiene otra duda en lo que voy buscando acá en la página. Cuéntame, tengo pregunta acá de Jimena y de Alejandro, que tengo manita levantada. Sí, una pregunta, ¿se puede usar tela para hacer por lo menos el telón del escenario?
Si va pegado a la página, sí. Si es el mecanismo, tendría que ser una tela muy liviana, que no te recomendaría porque sí se puede llegar a despegar. Está bien, gracias. Sí, licenciada. Ajá. Solamente es que también he tenido unos cuantos dificultades con los mecanismos. Ahorita estoy viendo si con un papel más grueso me quedaría un poco mejor. Casi como un poquito más de 180. No tanto gramos así, pero a ver para que me den, pero sí me está complicando un poco. Ok, les pregunto, ¿vieron los videos, los tutoriales que les dejé, tanto el de doméstica como como los que les puse por acá? Sí, sí, los he Sí. andado revisando. Ah, ok, eso es bien importante porque en el de doméstica explican bastante bien y está en español, que eso es lo que me gustó. Entonces, hay una cosa acá que justamente es para lo que Gaudí estabas tú preguntando. Por ejemplo, ok, él va a probar este mecanismo. Vamos a ver si aquí ya lo... Tiene acá varios mecanismos. Al momento de pegarlos, vamos a ver, hay una parte acá donde los pega. Ok. Aquí es donde empieza a crear el primer mecanismo, que es un mecanismo bien sencillo, donde tenemos que cuidar más que todo la parte de los lados. Hay que fijarnos cuál es como la parte más importante del mecanismo, que es la que va a jalar y va a hacer que nuestros mecanismos se abran o cierren. Entonces, vean acá. Este mecanismo es uno de los más sencillos y es de los más vistosos. Es como una especie de montaña. Él corta acá la parte central para que no afecte y permita que jale bien el mecanismo. Entonces termina con una especie de folder, como una especie de folder o de estos bifoliares. Entonces, vean acá bien cómo es que va a pegar. Acá él hace una doble doblez con la mano. Yo le sugiero que no sea con la mano porque ahí se nos tuerce un poquito. Más bien sea con una tarjeta, un DPI o algo, una paleta de estas de lado limpia para que puedan ir doblando perfectamente todo. Que en lugar de la pleca, ¿verdad? Que no necesariamente tenemos una pleca todos. Y esto va a hacer que el doble sea perfecto. Entonces, acá ya voy ahí con tu pregunta, José, y voy después también con tu pregunta, Fátima. Entonces, él está probando acá qué tan abierto o qué tan cerrado quiere el mecanismo. Esto también afecta al momento de ser abierto. Si está muy abierto, debería estar como más adelante el mecanismo. Así de abierto no se va a abrir. Así como lo está poniendo él, que es súper abierto, no se va a abrir. Entonces, mientras más abierto esté, más adelante tendría que ir el mecanismo. Si lo quieren cerrar un poquito más, puede ir como más atrás y se va a levantar más, va a ser como un poquito más alto. Entonces, él utiliza pegamento, pero pueden utilizar esta cinta que es de doble cara, que va a ser también más limpio y la van a poder despegar si no funcionó. Entonces, viene y pega acá el primero y usa los dedos, ¿verdad? Aquí, como él está de ejemplo, no, no hay problema, pero yo les digo que no usemos los dedos para pegar los mecanismos, mejor una paleta, la cinta que es doble. Entonces, pega acá la primera parte y mira acá, Gaudí, esto es lo que justamente te decía. Él cierra acá el mecanismo, porque si lo pega abierto, puede ser que tú lo quieras poner rectecito y si el mismo mecanismo funciona un poquito torcido, digamos que si se te tuerce 1 milímetro, 2 milímetros, el mismo mecanismo no va a ceder. Entonces aplica pegamento en la pestaña y va a cerrar directamente el mecanismo, mira acá, de forma cerrada. Entonces al abrir, el mecanismo no se fuerza. Y puedes poner varias capas, por ejemplo, esa primera capa, puedes poner otro mecanismo delante de ese y así sucesivamente. Ahí ya entendimos mejor cómo pegar los mecanismos. Sí, sí, y la verdad es que yo los estaba pegando pero abierto. Ujú, Entonces, como que al momento de abrirlo quedaba una distancia muy larga, se podría decir, y era donde se rompió el papel. ujú. Sí, y los estabas forzando. Entonces, esto es más fácil, ¿verdad? Y acá está como el mecanismo
puesto como con varias cositas. Y si tú te fijas, es el mismo mecanismo, pero lo que está dando como vista o que se vea como bien interesante es la ilustración. Estas puertecitas se pueden abrir, entonces tú puedes hacer como que el mecanismo se abran estas puertecitas y ya vas a hacer que se vea como más interesante o que la puertecita se sube para arriba, entonces puedes meter otros mecanismos dentro de los mecanismos, siempre y cuando no afecte la apertura. Entonces, vean estos videos y específicamente les dejé también el que les compartí no sé si vieron el de doméstica, ese se los compartí por el chat y también lo subí am, a nuestras clases grabadas. Ya tengo ahí espacio para José y Fátima, que tenían ahí pregunta también. Ya no, licenciada, ya no. Ya la resolví, ya no quiero nada. Dice. Aquí. ¿Y José? Sí, tengo una pregunta sobre Ajá. las cartas. Se pueden poner, o sea, se pueden poner una imagen contra la otra, o sea, como hacerlo tipo 3D y todo eso. Sí puedes implementarlo según lo que tú consideres pertinente. Sí, miren, yo acá les dejé estos mecanismos que me parecen bien interesantes. Tiene subtítulos ahí algunos por si no se entendía, pero yo vi que sí se entendía. Ella es española, entonces está en español todo. No sé si vieron este. Por ejemplo, dura bastante, pero con que vean los primeros dos mecanismos que hace y cómo hace la portada, que yo creo que eso sí lo vimos acá la semana pasada. Por ejemplo, vean este mecanismo donde ella hace este abanico. Es un abanico bien simple, como cuando los hacíamos cuando éramos niños. Y viene acá y pega el mecanismo cerrado, ¿verdad? Para que funcione. Primero colocó el pavo real para que tenga ahí el plumaje. Viene acá y trata de cortar estas esquinitas y no lo va a pegar, digamos, por dentro porque no quiere que se vean las pestañas, sino quiere que se vea como por fuera, digamos por detrás, para que no afecte el mecanismo. Entonces ella acá hizo una hendidura, un corte en este caso, para meter las pestañitas del otro lado. Entonces mete las pestañas acá por atrás. Vean el video, está todo en español, entonces trato de hablar yo lo menos posible. En el video hay algunas cosas que hago intervenciones para que entendamos qué papel usa. En este caso ella usa papel opalina y imprime. Sí pueden hacer eso, por ejemplo, si consiguen una textura bonita y la quieren imprimir en un papel opalina, lo pueden hacer. Si quieren usar papel de colores para que la parte de atrás se vea bonito, también lo podemos hacer. Entonces ella mete, por ejemplo, en la parte de atrás, que sería el primer jalador, y antes de pegar o asegurar, lo pega acá. Después pueden poner otro tape por ahí atrás para que se asegure más. Entonces ella pega el mecanismo nuevamente de forma cerrada. Aquí va a cerrar el mecanismo, cierra el mecanismo y ya funciona. Ahora que funcione esa pequeña partecita, ella muestra acá cómo va a implementar unos pequeños jaladores que van a hacer que se pegue más esa figura de pavo real. Entonces, esto me interesa que lo vean. Les dejé acá cómo hace ella la portada y la contraportada. Esto creo que sí lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Lo vi aquí con ustedes. Sí, es lo mismo. Ok. Sí, Ok, entonces, véanlo porque tiene ahí varios mecanismos que nos van a ser de mucha utilidad. Y para terminar acá, antes de comenzar la lectura del libro, quiero mostrarles algunos proyectos de ustedes, de papiroflexia. En este caso, cada uno destacó por algo en específico. A mí me gustaría ir marcando todas estas carpetas de color verde para que vayamos destacando. Entonces,
les voy a mostrar acá el proyecto de Ana, que todos estos proyectos tienen algo destacable. Entonces, por ejemplo, esto me pareció bastante interesante, que hay acá como un anzuelo donde hay un huesito. Entonces, es bastante interesante. Es bastante interesante la forma en la que se ve. Acá creo que las chispas son demasiado exageradas, entonces tal vez bolitas de papel de China o bolitas como más chiquitas para que se vea, pero la idea está bastante bien. Hay otro que quiero destacar, que es de Gaudí. Me parece bastante interesante la forma en la que llevaste la campaña. De hecho, creo que hay dos proyectos que se nota perfectamente que es parte de la campaña. Vemos la imagen y creo que entendemos perfectamente que se refiere a un perro, más que utilizaste, por ejemplo, estos nombres que son como más comunes para los perros, en este caso Toby, Firulais, Fido, y este tipo de nombres que son como los más comunes para nombrar a los perritos. Entonces yo creo que atinaste bastante bien con el concepto creativo que en este caso pedía Eucanuba y acá se nota perfectamente que es un perro. Acá creo que atinaste bastante bien al colocar la casita, que es como muy común. Me hubiera gustado que colocaras, por ejemplo, otro nombre de perro, como Fido, o un nombre para que se note todavía más evidente que es un perro. Acá yo creo que lo que falló fue el ángulo de la foto, pero la idea creativa está muy bien. Esta en particular es bastante buena. Creo que esta fue la mejor foto. Y acá con la tortuguita. Pues me parece bien la fotografía, el ángulo, tal vez el concepto creativo no está tan fuerte como la primera. La primera, esta justamente es la que te diría que sí podemos usar perfectamente en la campaña. Ok, tengo otro proyecto destacado de Fátima. Cada uno se destaca por cosas diferentes. En este caso, creo que implementaste también bien eh, parte acá de la cuerda. Esta me encanta, la fotografía en sí, que esté la gallina acá con el plato del perro. Tal vez es demasiado exagerado el plato del perro, y quizás el ángulo o la luz no ayudó tanto para la fotografía. Entonces, lo único que les voy a recomendar es que mejoremos fotos. Esta me encanta cómo implementaste el kirigami. Me gusta el ángulo desde el que tomaste la foto. Hay que ir mejorando algunos cortes, pero la idea está bastante bien. Me gusta cómo se va contando la historia del cangrejo. Esta otra de acá, si tú te fijaste, por ejemplo, me gusta mucho la idea que tenías acá, pero si tú te fijaste en la idea que tenía Gaudí, en la idea de Gaudí se veía como que el zorro era un zorro mascota. En este caso podría llegar a confundirse como que es casa de animales. Entonces, no queremos que se llegue a confundir con algo como eso, pero la idea creativa está bastante bien. Lo que hay que seguir mejorando son las fotos. Ustedes me dicen si quieren que implementemos este tipo de dinámicas. A mí me parece bien interesante implementarlo desde ahora para que podamos ver lo que estamos haciendo nosotros en el curso e ir mejorando. Ok, en este caso me pareció bien interesante la fotografía, que creo que está bastante bien tomada la iluminación. Aquí ya agregaste tu copy, que en este caso dice todos quieren ser un perro. No se distingue específicamente lo que busca Eucanuba, que por qué todos quieren ser un perro, pero me gusta mucho la implementación que hiciste para la toma de tus fotografías y cómo entregaste todo bastante ordenado. Entonces yo creo que tenemos unas muy buenas fotografías acá. Buscaste el ángulo perfecto para cada una de tu papiroflexia. Entonces creo que también tenemos ahí un trabajo destacable, Justin.
En este caso, las fotografías me parecen buenísimas. Tenemos unas muy buenas fotografías, que en este caso son de María Isabel. Me encanta cómo lograste hacer las fotografías, cómo se ve incluso la textura del papel. Esto le da como un plus bien interesante a las fotos y a las presentaciones. Entonces, tratemos de que las fotos sean impactantes, que yo perfectamente puedo ver estas fotos en un afiche, en una publicidad, en redes sociales. Si quizás no está el concepto que buscamos, que es como relacionar a Eucanuba con estas figuras, si tenemos acá este plus de que tenemos una muy buena fotografía. Yo lo que puedo imaginar acá, ya en postproducción o de forma digital, es, por ejemplo, que la sombra no sea la sombra de los animales. En este caso, si tenemos un zorro, acá el ángulo falló. El ángulo no parece como tal vez el animal que estás buscando, pero por ejemplo, si tenemos este primer animalito, ¿qué pasa si la sombra se convierte en la sombra de un perro? Entonces tenemos un concepto creativo bien interesante y se puede implementar. Entonces, lo que me gustó de tu proyecto fue la calidad de la presentación y la calidad en las fotografías. Y Sophie también implementó el concepto creativo que estábamos buscando en el caso de Eucanuba, que justamente creo que le atinó bastante bien, igual que Gaudí, como que era el concepto creativo de esta marca en específico. Entonces, vemos acá un oso donde tiene también una cadena y está jugando allí con los palitos, que me parece bien interesante y creo que sí le atinaste bastante bien a lo que estaba buscando, en este caso, Eucanuba. En este caso, me parece que el ángulo de la fotografía no funciona tanto. Creo que es un pingüino, pero más bien se ve como una máscara. Entonces hay que buscar como el ángulo de la fotografía. Creo que la mejor foto en este caso fue esta. Esta creo que fue la foto que se entiende perfectamente el concepto creativo. Acá se podía jugar con otras cosas que hacen los perros. Y esta foto me encantó, la foto creativa. Y aquí sí se nota que es un pingüino y se ve tan tierno, por ejemplo, la parte de acá que el pingüinito está ya viendo hacia arriba, que te está viendo a ti, que está jugando acá con los elementos. Y hay Kirigami también en la parte de atrás. Entonces, creo que me pareció una foto muy, muy creativa al momento de presentar tu pieza con tu fotografía personal. Ok, entonces estos son los proyectos destacables de esta actividad que fue de las primeras actividades que tuvimos. Entonces, qué les parecieron qué les parecieron los proyectos? ¿Les gustaría que implementáramos más este tipo de actividad mostrando los proyectos que vamos haciendo a lo largo del curso? Por ejemplo, los mecanismos que se vienen creo que van a quedar bien interesantes. ¿Les gustaría o no les gustaría? Y hablando de el proyecto. Una cosa que les iba a proponer era tal vez darles una semana más para los mecanismos que vienen, pero con un mes de tiempo. No tenemos un mes. Para la mayoría de proyectos tenemos una semana. Hay proyectos que se llevan 3 semanas. Depende de cuál. Entonces, lo que les iba a proponer es darles una semana más para entrega de mecanismos, pero la siguiente semana tenemos una nueva temática. Entonces se nos va a cruzar con otra actividad que tenemos. Pero la actividad que tenemos la siguiente semana es muy fácil. Es una actividad que yo creo que la van a hacer en 1 hora, 2 horas. No nos lleva tanto tiempo porque es un tema muy fácil de hacer y requiere paciencia, sí, pero es muy fácil a comparación de los mecanismos. Entonces, me estoy quebrando la cabeza, dice Bray. Entonces, les puedo dar una semana con la condición de que hagamos la siguiente actividad al mismo tiempo.
que es muy chiquita, ya les digo yo que es una actividad muy chiquita la que vamos a tener. Ok, por ahí dice que sí, está bien. Ok, ok. Y como les digo, va a ser muy fácil. La tarea que viene la siguiente semana es muy, muy fácil. Es una tarea muy fácil que tal vez nos vamos a tardar más tomando las propias fotos que haciendo la tarea en sí. Ok, entonces vamos a seguir entonces con los capítulos del libro. Entonces, yo voy a ir colocando acá y voy a ir bajando según cómo vayamos con la lectura. Entonces, ya tenemos ahí las numeraciones. No sé si alguien tiene dudas de cómo vamos a continuar. Lo que me gustaría es que al momento de terminar, por ejemplo, Kevin la lectura, Gaudí sigue inmediatamente. Y esto para que sea más fluida la lectura y vayamos entendiendo más, porque a veces cuando hacemos pausas siento que, que nos quedamos ahí sin entender el concepto del libro. Entonces, en la semana pasada nos quedamos en que Santiago llegó con un mercader de cristales, ¿verdad? Entonces, en esta parte nos quedamos y justamente vamos a entrar a la segunda parte. Entonces, si estás listo, Kevin, comenzamos contigo. Ok. Pongan ahí sus Segunda, libros. ¿Qué manda, qué segunda manda? parte. Ah, gracias. El muchacho llevaba casi un mes trabajando para el mercader de cristales, pero aquel no era exactamente el tipo de empleo que lo hacía feliz. El mercader se pasaba el día entero refunfuñando detrás del mostrador, pidiéndole que tuviera cuidado con las piezas, que no fuera a romper nada. Pero continuaba, pero continuaba en el empleo porque a pesar de que el mercader era un viejo cascarrabias, no era injusto. El muchacho recibía una buena comisión por cada pieza vendida y ya había conseguido juntar algún dinero. Aquella mañana había hecho ciertos cálculos. Si continuaba trabajando todos los días de este ritmo, necesitaría un año entero para poder comprar algunas ovejas. Me gustaría una estantería para los cristales, dijo el muchacho al mercader. Podríamos colocar en el exterior para acaparar la atención de los que pasan por la parte de abajo de la ladera. Nunca he hecho ninguna estantería hasta ahora, repuso el mercader. La gente puede empezar a pasar y los cristales se romperían. Cuando yo andaba por el campo con las ovejas, si encontraba una serpiente podía morir. Por eso, eh, pero esto forma parte de la vida de las ovejas y de los pastores. El mercader atendió a un cliente que deseaba 3 jarros de cristal. Estaba vendiendo mejor que nunca, como si hubiera vuelto los buenos tiempos en los que aquella calle era una de las principales atracciones del Tánger. Tánger, como se dice. Sí, Tanger. Tánger. Y hay mucho movimiento, dijo el muchacho, cuando el cliente se fue. El dinero permite que yo viva mejor y a ti te volverán las ovejas en poco tiempo. ¿Para qué exigirle más a la vida? Más de la vida. Porque tenemos que seguir las señales, respondió el muchacho. Y casi sin querer, y se arrepintió de lo que había dicho porque el mercader nunca se había encontrado con el rey. Eh, Se llama principio favorable, la suerte del principiante, porque la vida quiere que tú vivas tu leyenda personal, había dicho el viejo. El mercader, no obstante, entendía lo que el chico decía. Su simple presencia en la tienda era ya una señal. Y con todo dinero que entraba diariamente en la caja, él no podía estar arrepentido de haber contratado a los señores. Aunque el chico estuviera ganando más de lo que debía porque él había pensado que las ventas ya no aumentarían jamás, él le había ofrecido una comisión alta y su intuición le decía que en un breve el chico estaría junto a sus ojos. ¿Por qué quieres ir a las pirámides? Preguntó para cambiar el tema de la santería. Porque siempre me han hablado de ellas, dijo el chico sin mencionar su sueño. Ahora, el tesoro era un recuerdo siempre doloroso y él estaba en medida de lo posible de evitarlo. Y aquí no conozco a nadie que quiera atravesar el desierto solo para ver las pirámides, replicó el mercader. No son más que una montaña de piedras. Tú puedes conocerte una en tu huerto. Usted nunca soñó con viajar, dijo el muchacho mientras iba a atender a un nuevo cliente que entraba en la tienda. 2 días después el viejo buscó al chico para hablar de la santería. No me gustan los cambios, le dije. Ni tú ni yo somos como el Hassan, el rico comerciante. Si él se equivoca en una compra, no le afecta demasiado, pero nosotros dos tenemos que convivir siempre con tus errores. Es verdad, pensó el chico. ¿Pero qué quieres hacer? ¿Por qué quieres hacer la santería? Preguntó el mercader. Quiero volver lo más pronto posible con mis ovejas. Tenemos que aprovechar cuando la suerte está de nuestro lado y hacer todo lo que sea posible para ayudarlo. De la misma manera que ella nos está ayudando. ¿Sea príncipe favorable o suerte principiante? Mi hijo permaneció algún tiempo callado. Después dijo, el profeta nos dio el Corán y nos dejó únicamente 5 obligaciones que tenemos que cumplir en nuestra existencia.
La más importante es la siguiente: solo existe un Dios. Las otras son rezar 5 veces al día, ayunar el mes del Ramadán, hacer caridad con los pobres. Se interrumpió, se interrumpió. Sus ojos se llenaron de lágrimas al hablar del profeta. Era un hombre favoroso, fervoroso, fervoroso, y a pesar de sus carácter impaciente, procuraba vivir su vida de acuerdo con la ley musulmana. Ay, perdón, no había encendido mi micrófono. Eh, ¿Y cuál es la quinta obligación? Quiso saber el muchacho. Hace 2 días me dijiste que yo nunca sentí deseos de viajar, repuso el mercader. La quinta obligación de todo musulmán es hacer un viaje. Debemos ir, por lo menos una vez en la vida, a la ciudad sagrada de la Meca. La Meca está mucho más lejos que las pirámides. Cuando era joven, preferí juntarlo el poco dinero que tenía para poner en marcha esta tienda. Pensaba ser rico algún día para ir a la Meca. Empecé a ganar dinero, pero no podía dejar a nadie cuidando los cristales porque son piezas muy delicadas. Ahí mismo, al mismo iban hacia allí. Algunos para mí eran ricos e iban con su séquito de criados y camellos, pero la mayor parte de las personas eran mucho más pobres que yo. Todos iban y volvían contentos y colocaban en la puerta de sus casas los símbolos de la peregrinación. Uno de los que regresaron, un zapatero que vivía de remendar botas ajenas, me dijo que había caminado casi un año por el desierto, pero se cansaba mucho más cuando tenía que caminar algunas manzanas en Tánger para comprar cuero. ¿Por qué no iba a la Meca ahora? Inquirió el muchacho. Porque la Meca es lo que me mantiene vivo, es lo que me hace soportar todos los días iguales. Esos carrones silenciosos en los estantes, la comida y la cena en aquel restaurante horrible. Tengo miedo de realizar mi mismo sueño y después no tener más motivos para continuar vivo. Tú sueñas con ovejas y con pirámides. Eres diferente de mí porque deseas realizar tus sueños. Yo solo quiero soñar con la Meca. Ya imaginé miles de veces la travesía del desierto, mi llegada a la plaza donde está la piedra sagrada, las 7 vueltas que debo dar en torno a ellas antes de tocarla. Ya imaginé que personas estarán a mi lado, frente a mí, y las conversaciones y oraciones que compartiremos juntos, pero tengo miedo de que sea una gran decepción y por eso solo prefiero seguir soñando. Ese día el mercader dio permiso al muchacho para construir la estantería. No todos pueden ver los sueños de la misma manera. Pasaron más de 2 meses y la estantería trajo a muchos clientes a la tienda de los cristales. El muchacho calculó que con 6 meses más de trabajo ya podría volver a España, comprar 60 ovejas y aún otras 60 más. En menos de un año había duplicado su rebaño y podría negociar con los árabes, porque ya había conseguido hablar aquella lengua extraña. Desde aquella mañana en el mercado no había vuelto a utilizar el Urim y el Tumim, porque Egipto pasó a ser un sueño tan distante para él como lo era la ciudad de la Meca, para el mercader. Sin embargo, el muchacho estaba ahora contento con su trabajo y pensaba siempre en el momento en que desembarcaría en Tarifa como un triunfador. Acuérdese de saber siempre lo que quieres, le había dicho el viejo rey. El chico lo sabía y trabajaba para lograrlo. Quizá un tesoro había sido llegar a esa tierra extraña, encontrar a un ladrón y doblar el número de su rebaño sin haber gastado siquiera un céntimo. Estaba orgulloso de sí mismo. Había aprendido cosas importantes, como el comercio de cristales, el lenguaje sin palabras y las señales. Una tarde vio a un hombre en lo alto de la colina quejándose de que era imposible encontrar un lugar decente para beber algo después de toda la subida. El muchacho ya conocía el lenguaje de las señales y llamó al viejo para conversar. Vamos a vender té para las personas que suben a la colina, le dijo. Ya hay muchos que venden té por aquí, replicó el mercader. Podemos vender té en jarras de cristal, así la gente degustaría el té y también querrá comprar los recipientes de cristal, porque lo que más seduce a los hombres es la belleza. El mercader contempló al chico durante algún tiempo sin decir nada, pero aquella tarde, después de rezar sus oraciones y cerrar la tienda, se sentó en el borde de la acera con él
y lo convidó a fumar narguilé, aquella extraña pipa que usaban los árabes. ¿Qué es lo que buscas?, preguntó el viejo mercader de cristales. Ya lo sé, y ya se lo dije. Tengo que volver a comprar las ovejas y para eso necesito dinero. El viejo colocó algunas brasas nuevas en el narguil y le dio una profunda calada. Hace 30 años que tengo esta tienda. Conozco el cristal bueno y el malo y todos los detalles de su funcionamiento. Estoy acostumbrado a su tamaño y a su movimiento. Si sirves té en los cristales, la tienda crecerá y entonces tendré que cambiar mi forma de vida. ¿Y eso no es bueno? Estoy acostumbrado a mi vida. Antes de que llegaras pensaba en todo el tiempo que había perdido en el mismo lugar mientras mis amigos caminaban, cambiaban. Se iba a la quiebra o progresaban. Esto me... Ya estoy. Ujú. Esto me provocaba una inmensa tristeza. Ahora yo sé que no era exactamente así. La tienda tiene el tamaño exacto que yo siempre quise que tuviera. No quiero cambiar porque no sé cómo hacerlo. Ya estoy muy acostumbrado a mí mismo. El muchacho no sabía qué decir. Tú fuiste una bendición para mí, continuó el viejo. Y hoy estoy entendiendo una cosa. Toda la bendición no aceptada se transforma en maldición. Y no quiero nada más de la vida. Y tú me estás empujando a ver riquezas y horizontes que nunca conocí. Ahora que lo conozco y que conozco mis inmensas posibilidades, me sentiré aún peor de lo que me sentía antes, porque sé que porque sé que puedo tenerlo todo y no quiero. Menos mal que no le dije nada al vendedor de palomitas de maíz, pensó el muchacho. Continuaron fumando el narguil durante algún tiempo. Mientras el sol se escondía, estaban conversando en árabe y el muchacho se sentía muy satisfecho por haber logrado hablar el idioma. Hubo una época en la que creyó que las ovejas podían enseñarle todo lo que hay que saber sobre el mundo, pero las ovejas no podían enseñar árabe. Debe de haber otras cosas en el mundo que las ovejas no pueden enseñar, pensó el chico mirando al mercader en silencio. Porque ellas solo, porque ellas solo se preocupan de buscar agua y comida. Creo que no son ellas las que enseñan, soy yo quien aprendo. Maktub, dijo finalmente el mercader. ¿Qué significa eso? Tendrías que haber nacido, tendría- tendrías que haber nacido árabe para entenderlo, repuso él. Pero la traducción sería algo así como está escrito. Y mientras apagaba las brasas del narguil, le dijo al muchacho que podía empezar a vender el té en las jarras. A veces es imposible detener el río de la vida. Los hombres llegaban cansados después de subir la ladera, y ahí encontraban una tienda de bellos cristales con refrescante té de menta. Los hombres entraban para beber el té, que era servido con preciosas jarras de cristal. A mi mujer nunca se le ocurrió esto, pensaba uno, y compraba algunas piezas porque iba a tener visitas por la noche y quería impresionar a sus invitados con la riqueza de aquellas jarras. Otro hombre afirmó que el té tiene siempre mejor sabor cuando se sirve en recipientes de cristal, pues conservaban mejor su aroma. Un tercero añadió que era tradición en Oriente utilizar jarras de cristal para el té, pues tenían poderes mágicos. En poco tiempo, la noticia se difundió y muchas personas empezaron a subir hasta lo alto de la ladera para conocer la tienda que estaba haciendo algo nuevo con un comercio tan antiguo. Se abrieron otras tiendas que servían el té en vasos de cristal, pero no estaban en la cima de una colina y por eso siempre estaban desiertas. El mercader enseguida tuvo que contratar a 2 empleados más. Pasó a importar, junto con los cristales, cantidades enormes de té que diariamente consumían los hombres y mujeres con sed de cosas nuevas. Y así transcurrieron 6 meses. El muchacho se despertó antes de que saliera el sol. Habían pasado 11 meses y 9 días desde que pisó por primera vez el continente africano. Se vistió con su ropa árabe de lino blanco comprada especialmente para aquel día. Se colocó el pañuelo en la cabeza, fijado por un anillo hecho de piel de camello. Se calzó las sandalias nuevas y bajó sin hacer ruido. La ciudad aún dormía. Se hizo un sándwich de sésamo y bebió
té caliente en una jarra de cristal. Después se sentó en el umbral de la puerta fumando solo el narguil. Perdón. Fumó en silencio sin pensar en nada, escuchando apenas el ruido siempre constante del viento que soplaba trayendo el olor del desierto. Cuando acabó de fumar, metió la mano en uno de los bolsillos del traje y se quedó algunos instantes contemplando lo que había extraído de ahí. Era un gran mazo de billetes, el dinero suficiente para comprar 120 ovejas, un pasaje de regreso y una licencia de comercio entre su país y el país donde estaba. Esperó pacientemente a que el viejo se levantara y abriera la tienda. Entonces los dos fueron juntos a tomar más té. Me voy hoy, dijo el muchacho. Tengo dinero para comprar mis ovejas. ¿Usted tiene dinero para ir a la merca? El viejo no dijo nada. Le pidió su bendición. Insistió el muchacho. ¿Usted me ayudó? El viejo continuó preparando el té en silencio. Poco después, no obstante, se dirigió al muchacho. Estoy orgulloso de ti, dijo. Tú trajiste alma a mi tienda de cristales, pero sabes que yo no voy a ir a la Meca, como también sabes que no volverás a comprar ovejas. ¿Quién se lo ha dicho? Preguntó el muchacho asustado. Maktub, repuso simplemente el viejo mercader de cristales, y lo bendijo. El muchacho volvió a su cuarto para recoger sus cosas. Llenó 3 bolsas. Cuando ya estaba saliendo, reparó en su viejo zurrón de pastor tirado en un rincón. Estaba todo arrugado, y él casi lo había olvidado. Allí adentro estaban aún el mismo libro y la chaqueta. Cuando sacó esta última, pensando en regalársela a algún chico de la calle, las 2 piedras rodaron por el suelo. Urim y Tumim. Entonces el muchacho se acordó del viejo rey y se sorprendió al darse cuenta del tiempo que hacía que no pensaba en él. Durante un año había trabajado sin parar, pensando solo en conseguir dinero para no tener que volver a España con la cabeza gacha. Nunca desistas de tus sueños, había dicho el viejo rey. Sigue las señales. El muchacho recogió a Urim y Tumim del suelo y tuvo nuevamente aquella extraña sensación de que el rey estaba cerca. Había trabajado durante un año y las señales indicaban que ahora era el momento de partir. Volveré a hacer exactamente lo que era antes, pensó, aunque las ovejas no me enseñaron a hablar árabe. Las ovejas, sin embargo, le habían enseñado una cosa mucho más importante, que había un lenguaje en el mundo que todos entendían y que el muchacho había usado durante todo aquel tiempo para hacer progresar la tienda. Era el lenguaje del entusiasmo, de las cosas hechas con amor y con voluntad, en busca de algo que se deseaba o en lo que se creía. Tánger ya había dejado de ser una ciudad extraña, y él sentía que de la misma manera que había conquistado aquel lugar, podría conquistar el mundo. Cuando deseas alguna cosa, todo el universo conspira para que puedas realizarla, había dicho el viejo rey. Pero el viejo rey no había hecho referencia a los robos, desiertos inmensos o en personas que conocen sus sueños, pero que no desean realizarlos. El viejo rey no había dicho que las pirámides no eran más que una montaña de piedras, y que cualquiera podía hacer una montaña de piedras en su huerto. Y se había olvidado de decir que cuando se tenía dinero para comprar un rebaño mayor que el que se poseía, hay que comprar ese rebaño. El muchacho cogió el zurrón y lo juntó con sus otras bolsas. Bajó la escalera. El viejo estaba atendiendo a una pareja extranjera, mientras otros 2 clientes paseaban por toda la tienda tomando el té en jarras de cristal. Había bastante movimiento para hacer aquella hora de la mañana. Desde el lugar donde estaba, notó por primera vez que el cabello de mercader le recordaba bastante al del viejo rey.
y se acordó de la sonrisa del pastelero el primer día en Tánger, cuando no tenía dónde ir ni qué comer. También aquella sonrisa hacía recordar al viejo rey, como si él hubiera pasado por aquí y hubiera dejado una marca, pensó, y cada persona hubiera conocido ya a ese rey en algún momento de su vida. Al fin y al cabo, él dijo que siempre aparecía quien viví, para para quien vive su leyenda personal. Salió sin despedirse del mercader de cristales. No quería llorar porque la gente lo podía ver, pero sabía que iba a sentir nostalgia de todo aquel tiempo y de todas las cosas buenas que había aprendido. Sin embargo, ahora tenía más confianza en sí mismo y ánimos para conquistar el mundo. Pero estoy volviendo a los campos que ya conozco para conducir otra vez las ovejas. Ya no estaba tan contento con su decisión. Había trabajado un año entero para realizar un sueño y cada minuto que pasaba a ese sueño iba perdiendo importancia. Quizá porque no era su sueño. ¿Quién sabe si no es mejor ser como el mercader de cristales? Él nunca iría a la Meca y viviría con la ilusión de conocerla. Pero estaba sosteniendo a Urim y Tumim en sus manos, y estas piedras le traían la fuerza y la voluntad del viejo rey. Por una coincidencia o una señal, pensó el muchacho, llegó al bar donde había entrado el primer día. No estaba el ladrón, y el dueño le trajo una taza de té. Siempre podré volver a ser pastor, pensó el muchacho. Aprendí a cuidar las ovejas y nunca más me olvidaré de cómo son. Pero tal vez no tenga otra oportunidad de llegar hasta las pirámides de Egipto. El viejo tenía un pectoral de oro y conocía mi historia. Era un rey de verdad, un rey sabio. Estaba apenas a 2 horas de barco de las llanuras andaluzas, pero había un desierto entero entre él y las pirámides. El muchacho quizá contempló de otra manera de enfocar la misma situación. En realidad, Estaba 2 horas más cerca de su tesoro, aunque para caminar estas 2 horas hubiera tardado un año entero. Sé por qué quiero volver a mis ovejas. Yo ya las conozco. No dan mucho trabajo y pueden ser amadas. No sé si el desierto puede ser amado, pero es el desierto que esconde mi tesoro. Si no consigo encontrarlo, siempre podré volver a casa. Por lo tanto, la vida me ha dado suficiente dinero y tengo todo el tiempo que necesito. ¿Por qué no? En aquel momento sintió una alegría inmensa. Siempre podía volver a ser pastor de ovejas, siempre podría volver a ser vendedor de cristales. Tal vez el mundo escondiera otros muchos tesoros, pero él había tenido un sueño repetido y había encontrado un rey. Estas cosas no le suceden a cualquiera. Cuando salió del bar estaba muy contento. Se había acordado de que uno de los proveedores del mercader traía los cristales en caravanas que cruzaban el desierto. Mantuvo a Urim y Tumim en las manos. Gracias a aquellas dos piedras había reemprendido el camino hacia su tesoro. Siempre estoy cerca de los que viven su leyenda personal, había dicho el viejo rey. No contaba nada ir así hasta el almacén y averiguar si las pirámides estaban realmente muy lejos. El inglés estaba sentado en el interior de una edificación que olía a animales, a sudor y a polvo. Aquello no se podía considerar un almacén, apenas era un corral. Toda mi vida para tener que pasar por un lugar como este, pensó mientras hojeaba distraído una revista de química. 10 años de estudio me conducen a un corral, pero era necesario seguir adelante. Tenía que creer en las señales durante toda su vida. Sus estudios se concentraron en la búsqueda del lenguaje único hablando por el universo. Primero se había interesado por el esperanto, esperanto,
después por las religiones y finalmente por la alquimia. Sabía hablar esperanto, entendía perfectamente las diversas religiones, pero aún no era alquimista. Es verdad que había conseguido descifrar cosas importantes, pero su investigación llegaba hasta un punto a partir del cual no podía progresar más. Había intentado en vano encontrar en contacto con algún alquimista, pero los alquimistas eran personas extrañas, que solo pensaban en ellos mismos y casi siempre rehusaban ayudar a los demás. ¿Quién sabe si no habían descubierto el secreto de la gran obra llamada piedra filosofal y por eso se encerraban en su silencio? Ya había gastado parte de la fortuna que su padre le había dejado buscando inútilmente la piedra filosofal. Había consultado las mejores bibliotecas del mundo y comprado los libros más importantes y raros sobre alquimia. En uno de ellos descubrió que muchos años atrás un famoso alquimista árabe había visitado Europa. Decían que él, que tenía más de 200 años, que había descubierto la piedra filosofal y el elixir de la larga vida. El inglés se quedó impresionado con la historia, pero no había pasado de ser una leyenda más si un amigo suyo, al volver de la expedición arqueológica en el desierto, no le hubiese hablado de la existencia de un árabe que tenía poderes excepcionales. Vive en el oasis de Al-Fayum, dijo el amigo. A la gente, y la gente dice que tiene 200 años y que es capaz de transformar cualquier metal en oro. El inglés no cabía en sí de tanta emoción. Inmediatamente canceló todos sus compromisos, juntó sus libros más importantes y ahora estaba ahí, en aquel almacén parecido a un corral, mientras allá afuera una inmensa caravana se preparaba para cruzar el Sahara. La caravana pasaba por el Al-Fayum. Tengo que conocer a ese maldito alquimista, prestó el inglés, y el olor de los animales se hizo un poco más tolerable. Un joven árabe, también cargado de bolsas, entró en el lugar donde estaba el inglés y lo saludó. ¿A dónde va?, preguntó el joven árabe. Al desierto, repuso el inglés, y volvió a su lectura. Ahora no quería conversar, tenía que recordar todo lo que había aprendido durante 10 años, porque el alquimista seguramente lo sometería a alguna especie de prueba. El joven árabe sacó un libro escrito en español y empezó a leer. ¡Qué suerte!, pensó el inglés. Él sabía hablar español mejor que árabe, y si este muchacho fuese hasta Al-Fayum, tendría a alguien con quien conversar cuando no estuviese ocupado en cosas importantes. Tiene gracia, pensó el muchacho mientras intentaba leer otra cosa. Otra vez, la escena del entierro con que comenzaba el libro. Hace casi 2 años que empecé a leerlo y no consigo pasar de estas páginas. Aunque no había un rey que lo interrumpiera, no conseguía concentrarse. Aún tenía dudas respecto a su decisión, pero se daba cuenta de una cosa. Importante. Las decisiones eran solamente el comienzo de algo. Cuando alguien tomaba una decisión, estaba zambulléndose en una poderosa corriente que llevaba a la persona hasta un lugar que jamás hubiera soñado en el momento de decidirse. Cuando resolví ir en busca de mi tesoro, nunca imaginé que llegaría a trabajar en una tienda de cristales, se dijo el muchacho para confirmar su razonamiento. Del mismo modo, el hecho de que me encuentre en esta caravana puede ser una decisión mía, pero el curso que tomará será siempre un misterio. Frente a él había un europeo que también iba leyendo. Era antipático y había mirado con desprecio cuando él entró.
Podían haberse hecho buenos amigos, pero el europeo había interrumpido la conversación. El muchacho cerró el libro. No quería hacer nada que le hiciese parecerse a aquel europeo. Sacó un Urim y Tumim del bolsillo y comenzó a jugar con ellos. El extranjero dio un grito. Un Urim y un Tumim. El chico volvió a guardar las piedras rápidamente. No están en venta, dijo. No valen mucho, replicó el inglés. No son más que cristales de roca. Hay millones de cristales de roca en la tierra, pero para quien entiende, estos son Urim y Tumim. No sabía que existiese en esta parte del mundo. Me los regaló un rey, aseguró el muchacho. El extranjero se quedó mudo, después metió la mano en su bolsillo y retiró, tembloroso, 2 piedras iguales. ¿Has dicho un rey? Repitió. ¿Y usted no cree que los reyes conversen con pastores? Dijo el chico. Esta vez era él quien quería acabar la conversación. Al contrario, los pastores fueron los primeros en reconocer a un rey que el resto del mundo rehusó reconocer. Rehusó reconocer. Por eso es muy probable que los reyes conversen con los pastores. Está en la Biblia, pues sí, prosiguió el inglés, temiendo que el muchacho no lo tuviera entendimiento. El mismo libro que me enseñó a hacer este Urim y este Tumim, estas piedras eran la única forma de adivinación permitida por Dios. Los sacerdotes las llevaban en un pectoral de oro. El muchacho se alegró enormemente de estar allí. Quizá esto sea una señal, dijo el inglés como pensando en voz alta. ¿Quién le habló de señales? El interés del chico crecía a cada momento. Todo en la vida son señales, aclaró el inglés cerrando la revista que estaba leyendo. El universo fue creado por una lengua que todo el mundo entiende, pero ya que fue olvidada, estoy buscando ese lenguaje universal, entre otras cosas. Por eso estoy aquí, porque tengo que encontrar a un hombre que conoce el lenguaje universal, un alquimista. La conversación fue interrumpida por el jefe del almacén. Tenéis suerte, dijo el árabe gordo. Esta tarde sale una caravana para Al-Fayum. Pero yo voy a Egipto, replicó el muchacho. Al-Fayum está en Egipto, dijo el dueño. ¿Qué clase de árabe eres tú? El muchacho explicó que era español. El inglés se sintió satisfecho. Aunque vestido de árabe, el joven al menos era europeo. Él llama suerte a las señales, dijo el inglés después de que el árabe gordo se fue. Si yo pudiese, escribiría una gigantesca enciclopedia sobre las palabras suerte y coincidencia. Es con estas palabras con las que se escribe el lenguaje universal. Después comentó con el muchacho que no había sido coincidencia encontrarlo con Urim y Tumim en la mano. Le preguntó si él también estaba buscando al alquimista. Voy en busca de un tesoro, confesó el muchacho y se arrepintió de inmediato. Pero el inglés pareció no darle importancia. En cierta manera yo también, dijo, y ni siquiera sé lo que quiere decir alquimia, añadió el muchacho. Cuando el dueño del almacén empezó a llamarlos para que salieran, yo soy el jefe de la caravana, dijo un señor de barba larga y ojos oscuros. Tengo poder sobre la vida y la muerte de las personas que viajan conmigo, porque el desierto es una mujer caprichosa que a veces enloquece a los hombres. Eran casi 200 personas y el doble de animales, camellos, caballos, burros, aves. El inglés llevaba varias maletas llenas de libros. Había mujeres, niños y varios hombres con espadas en la cintura. Varios hombres con espadas en la cintura y largas espingadas al hombro. Una gran algarabía llenaba el lugar y el jefe tuvo que repetir varias veces sus palabras para que todos lo oyesen. Hay varios hombres y dioses diferentes en el corazón de estos hombres, pero mi único Dios es Alá, y por él juro que haré todo lo posible para vencer una vez más al desierto.
Ahora quiero que cada uno de vosotros jure por el Dios en el que cree en el fondo de su corazón que me obedecerá en cualquier circunstancia en el desierto. La desobediencia significa la muerte. Un murmullo recorrió a todos los presentes que estaban jurando en voz baja ante su Dios. El muchacho juró por Jesucristo. El inglés permaneció en silencio. El murmullo se prolongó más de lo necesario para un simple juramento, porque las personas también estaban pidiendo protección al cielo. Se oyó un largo toque de clarín y cada cual montó en su animal. El muchacho y el inglés habían comprado camellos y montaron en ellos. Con cierta dificultad, al muchacho le dio lástima el camello del inglés. Iba cargado con pesadas maletas llenas de libros. No existen las coincidencias, dijo el inglés, intentando continuar la conversación que habían iniciado en el almacén. Fue un amigo quien me trajo hasta aquí, porque conocía a un árabe pero la caravana se puso en marcha y les resultó imposible escuchar lo que el inglés estaba diciendo. No obstante, el muchacho sabía exactamente de qué se trataba. Era la cadena misteriosa que va uniendo una cosa con otra, la misma que lo había llevado a ser pastor, a tener el mismo sueño repetido, a estar en una ciudad cerca de África y a encontrar en la plaza a un rey, a que le robaran para conocer un mercader de cristales, y cuanto más se aproxima uno al sueño, más se va convirtiendo la leyenda personal en la verdadera razón de vivir, pensó el muchacho. La caravana se dirigía hacia poniente, viajaba por la mañana, paraban cuando el sol calentaba más y proseguían al atardecer. El muchacho conversaba poco con el inglés, que pasaba la mayor parte del tiempo entretenido con sus libros. Entonces se dedicó a observar en silencio la marcha de animales y hombres por el desierto. Ahora todo era muy diferente del día en que partieron. Aquel día de confusión, gritos, llantos, criaturas y relinchos de animales se mezclaban con las órdenes nerviosas de los guías y de los comerciantes. En el desierto, en cambio, reinaba el viento eterno, el silencio y el casco de los animales. Hasta los guías conversaban poco entre sí. Ok, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Ya avanzamos con la segunda parte del libro y varias cosas importantes que podemos ir mencionando acá. Entre tanto, ¿qué les pareció ya cómo va avanzando el libro? Una cosa que me pareció interesante para ir anotando es que Santiago, en este caso, que era el pastor, también utilizó una especie de marketing, que es bien interesante, cómo utilizó el marketing y el branding al momento de estar con el mercader de cristales. Esa fue como una cosa bien interesante. Hubo un giro también interesante en la historia en donde el protagonista en el libro se vuelve un poquito al inglés porque empieza a hablar de forma personal de lo que le está sucediendo y vemos el libro desde otro punto de vista. Y continúa en este caso Santiago siguiendo parte de lo que es su leyenda personal y no dejándose influenciar, digamos, por otros factores que ocurren en su vida. Cuando pudo haber resuelto comprando las 120 ovejas, siguió su camino para seguir encontrando las pirámides de Egipto, que cosa que todavía no tiene claro, ¿verdad? Entonces, ¿qué les pareció la lectura hasta acá? ¿Sintieron que fluyó un poquito más haciéndolo de esta manera? Sí, la verdad se vio un poco más de reacción para saber cuál era la siguiente página. Exacto, creo que sí, ahí lo vamos entendiendo más y no nos perdemos tanto. Gracias, Alejandro, por tu comentario. Dicen por ahí que sí. Ok, entonces nos quedamos así y nos vemos la siguiente semana y vamos a hacer lo mismo, vamos a continuar ahí con la lectura. Cuéntame, Fátima. Perdón, regresando un poquito al tema del libro, es que Ajá. eso lo tengo en la cabeza hace semanas. Puede ser tamaño carta. Es que yo miro que los libros son muy grandes Mira, sí, y lo no me están ideal. resistiendo los mecanismos muy grandes. Cuando hice mis pruebas, solo me salieron de mí. A las pruebas que hiciste, como las hiciste con papel bond, está bien la prueba en chiquito. Lo que sucede también cuando el papel es un poquito más grueso, si tú lo haces, por ejemplo, media carta cerrado, al tenerte el mecanismo tan chiquito, puede ser que se abulte un poco más.
Por eso es que ves que lo hacen un poquito más grande. Yo te recomiendo que uses una hoja, por ejemplo, tabloide, 11 por 17, porque cuando ya cambias a tu papel, que va a ser el papel un tipo cartulina, 300 gramos, ahí sí te va a funcionar mejor el mecanismo. Si no lo quieres tan grande, puedes cortarlo un poquito para que te quede cuadrado, por ejemplo, de 8.5 por 8.5 cerrado, si quieres que sea como un poquito más pequeño. Ah, bueno, muchísimas gracias. Es como el último video que nos enseñó estaba tamaño carta. Por eso quiero la duda. Sí, es tamaño carta en este caso, pero recuerda que era doblado tamaño carta. Al abrirlo, siempre tenía el 11 por 17. Lo único que estaba, no de forma convencional, ¿verdad? Sino que las páginas se abrían hacia arriba, pero es la misma medida. Si te fijas acá, lo voy a volver a poner acá para que te des cuenta. Es este. Si te fijas acá, es una hoja carta, pero acá está la otra hoja tamaño carta, que es la base. No entendí. Perdón. ¿Cómo? ¿No entendiste? No. Aquí. Normalmente el libro nosotros lo abrimos como esta manera, como este de acá. Si yo te pongo acá el libro, acá están dos hojas tamaño carta, pero se están abriendo de forma, digamos, vertical. En el caso del libro anterior, es como si le dieras la vuelta a este libro y esto te quedará al revés, digamos, en la parte de acá arriba. Voy a ver este Ah, o sea, a lo que me refiero es que yo puedo usar hojas de cartas, pues al hacerla librito, digamos, se vuelve a mi carta, una Sí, página como carta. sí, es correcto. Sí, Ah, bueno, muchas gracias. sí, puede ser tamaño carta cerrado, pero más chiquito te diría que no, que si usas una hoja carta normal, se va a volver media carta al momento de que tú lo cierres. Sí, sí, bueno, Mm, gracias. perfecto, muchas gracias ahí por tu pregunta. Entonces, nos vemos la siguiente semana, les mando un fuerte abrazo. La siguiente semana vamos a tratar de adelantar dos temas, ya que en la semana 6 son los parciales, entonces es muy probable que en la semana 6 no nos veamos, ¿sí? Entonces, vamos a adelantar lo que viene, el siguiente tema, que lo entregamos probablemente el 7 junto con el libro. Entonces, esto es como lo más probable que vaya a suceder. Entonces, que pasen feliz tarde todos. Un abrazote y se cuidan muchísimo. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Gracias igual, que descansen.